Buenas tardes, profe. Mi compañero y yo Juan Sebastián Peña, y mi compañero Johnny Tobar, le vamos a exponer sobre el anarquismo. Y pues primero que todo hay que empezar diciendo qué es el anarquismo. El anarquismo es una corriente filosófica, política y social que propone una sociedad sin gobierno, una sociedad en donde erradamente la gente piensa que significa caos, que significa desorden, pero no, en realidad esto significa una forma de organización distinta, en donde las personas pueden vivir en libertad, igualdad y cooperación sin necesidad de un Estado que las controle. Pues esto parte de una visión muy positivista u optimista, por así decirlo, del ser humano. Etimológicamente la palabra anarquía viene del griego anarquía, que significa sin poder o sin autoridad. Eh, continuando, ay, qué pena. Continuando, estos son algunos de los principios fundamentales o características del anarquismo. La primera y más importante es el rechazo a la autoridad. Los anarquistas rechazan cualquier manera de autoridad impuesta, ya sea por parte del Estado, ya sea por parte de la Iglesia o del ejército. Pues los anarquistas piensan que generan sumisión, desigualdad y corrupción. El segundo principio fundamental sería que la libertad es un derecho natural y no es un privilegio estatal. Entonces cada individuo debe ser libre de pensar, crear y vivir según sus valores siempre y cuando se respete la libertad y los derechos del otro. Como dice ahí una famosa frase, mis derechos llegan hasta donde los tuyos empiezan. ¿Sí? Seguimos con los principios fundamentales. Me muevo por acá. Y sería pues el apoyo mutuo y cooperación también es muy importante para la creación de una sociedad anarquista. Creen que la cooperación, según Kropotnik, ellos se inspiraron en Kropotnik, uno de los fundadores fundamentales que más adelante se mencionarán, y es que creen que la cooperación es una fuerza natural y que las especies sobreviven ayudándose entre sí y no por competencia. Y la última sería la autogestión colectiva. Proponen que las personas se organicen en asambleas y consejos similar, pues como se hace hoy en día, pero en donde todos tienen voz y voto y no hay una sola persona, digamos, principal o líder que dirija todo. Se trata de una democracia directa sin representantes que acumulen poder, como bien lo dije. Ok, bueno, no sé si esto podría haber sido como una característica más, pero es pues importante mencionarlo, y es que es una crítica al capitalismo y al Estado. El anarquismo considera que el capitalismo y el Estado son sistemas de dominación que mantienen a las personas ricas y pues genera desigualdad y dependencia. Digamos que la manera de verlo es que el capitalismo concentra la riqueza en unos pocos a costa del trabajo de otros y pues el Estado protege esos intereses. Entonces, según el capitalismo, los pobres siempre van a ser pobres y los ricos siempre van a ser ricos. Por eso, los anarquistas proponen abolir los ambos sistemas y reemplazarlos por lo que dije anteriormente de la autogestión colectiva. Consejos, asambleas, bueno, acá como se menciona, redes cooperativas y pues demás. Yo les voy a hablar sobre los exponentes del anarquismo. Empezamos primero con Pedro José Proudhon. Nació en 1805 y murió en 1865. Fue el primer pensador en llamarse a sí mismo anarquista y uno de los fundadores del pensamiento literario moderno. Nacido en una familia humilde en Francia, trabajó como tipógrafo, lo que le permitió conocer de cerca las injusticias sociales. Su célebre frase, la propiedad es un robo, no atacaba la propiedad personal, sino la propiedad capitalista, aquella que permitía a que unos pocos vivir del trabajo de otros. Proudhon propuso el mutualismo, que es un sistema económico y social basado en la cooperación, el intercambio justo y la autogestión. Sonaba como una sociedad sin clases ni explotación, donde las personas y comunidades se organizaban de manera libre, igualitaria y solidaria, sin necesidad de un Estado o autoridad central.
Seguimos con Miguel Bakunin, que fue un pensador activista ruso considerado uno de los mayores teóricos del anarquismo revolucionario. Nació en 1814 y murió en 1876. Rechazó tanto el capitalismo, que consideraba opresivo y desigual, como el comunismo autoritario de Karl Marx, al que acusaba de querer sustituir una tiranía por otra bajo el nombre de socialismo. Para Bakunin, la libertad debía construirse desde abajo, mediante la unión libre de comunidades y trabajadores organizados en federaciones, sin jerarquías ni partidos políticos. Defendía, defendía la acción directa, la rebelión popular y la evacuación del pueblo como caminos hacia la emancipación. Su vida fue intensa y marcada por persecuciones, cárcel y exilios, pero siempre mantuvo su fe en la capacidad del pueblo para crear una sociedad justa y libre de dominación. Seguimos por último con Pedro Kropotkin. Nació en 1842 y murió en 1991. Fue un príncipe ruso, científico y geógrafo. Renunció a su título nobiliario para unirse al movimiento obrero y a las causas sociales. A diferencia de otros revolucionarios, Kropotkin basó sus ideas en observaciones científicas y en su experiencia como explorador de Siberia. En su obra El apoyo mutuo, un factor de la evolución, argumentó que la cooperación y no la competencia es el verdadero motor de la supervivencia y el progreso de la naturaleza y en las sociedades humanas. A partir de esto, desarrolló el anarcomunismo, una propuesta de organización social donde los bienes y recursos son compartidos. El trabajo se distribuye según las capacidades de cada persona y todos reciben lo necesario para vivir dignamente. Su pensamiento unió la ciencia y la ética y la política en una visión profundamente humanista y solidaria del anarquismo. Seguimos con experimentos anarquistas históricos. Empezamos, uno de ellos fue la Comuna de París, que fue en 1871, que surgió después de la derrota de Francia en la Guerra de Franco-Prusiana, cuando el gobierno abandonó la capital y los habitantes tomaron el control. Fue el primer gran intento del autogobierno obrero y popular, que duró 72 días. Durante ese tiempo se impulsaron reformas sociales y políticas innovadoras, como la separación de la Iglesia y el Estado, la educación gratuita y laica, la abolición de la guillotina, la suspensión de los alquileres. Sin embargo, el experimento terminó con la llamada Semana Sangrienta, una dura represión por parte del gobierno francés que causó miles de muertes y marcó el fin de la experiencia comunera. Y por último, la Revolución Española desde 1936 a 1939 se desarrolló en el contexto de la Guerra Civil Española, tras el levantamiento militar de Franco. En regiones como Cataluña y Aragón, el movimiento anarquista promovió la autogestión y observa campesina, organizando colectivizaciones de tierras, fábricas y servicios. Esas comunidades se gobernaban mediante asambleas, sin intervención del Estado, demostrando la capacidad del pueblo para organizar una sociedad igualitaria y solidaria. No obstante, la revolución fue destruida por la violencia de la guerra, la represión franquista y los conflictos internos con sectores comunistas y republicanos que se opinan al poder del anarquista. Sigue mi compañero. Bueno, y ahora para terminar, bueno, una reflexión, ¿cuál sería el problema del humano o el enfoque humano en el anarquismo? Entonces, como bien ya lo había dicho al principio de la presentación, el anarquismo propone un sistema de libertad y cooperación, pues donde todos se ayuden y se organicen entre sí. Pues esto quiere decir o esto conlleva a que el humano tiene que ser empático, tiene que ser solidario, tiene que ser bondadoso. Y pues digamos que la historia a lo largo de los años nos ha demostrado que pues el poder o bueno, el ser humano tiende a querer poder y a querer más. Entonces, digamos, el egoísmo, la dominación y la búsqueda del poder son, digamos, principios contrarios o la naturaleza humana es principio contrario a lo que el anarquismo busca. Entonces, digamos que ahí reside el problema o ahí es donde estaría el problema del anarquismo en el enfoque humano.
Este reto es, digamos que más moral y psicológico porque, pues, como ya lo dije, el ser humano tiene que, bueno, se me cortó el video, pero pues como venía diciendo, el ser humano tiene que tener ciertas características, pues como ya lo mencioné anteriormente, tiene que ser solidario, empático y demás, y pues el ser humano o la humanidad, digamos que a nivel de sociedad no ha llegado a ese nivel de madurez. Y es algo que personalmente veo muy lejos. Digamos que no veo algo que digamos que se pueda lograr pronto. Entonces digamos que ese sería el problema y la reflexión final sobre el anarquismo. Y muchas gracias por ver.